Ya, entonces, como les estaba diciendo, vamos a trabajar el día de hoy en nuestra sesión la invasión del Tahuantinsuyo. Nosotros nos hemos quedado en las clases anteriores que lo que había ocurrido de que justo cuando llegan los españoles, ya están en América, ¿no? Ellos ya se enteran, ¿no? Ellos ya se enteran así como un chisme les llega que, digamos, en el norte, o sea, en el sur, había un imperio muy grande, ¿no? Había mucho oro, mucha plata, ¿no? Ellos ya sabían, ya estaban enterados. Mientras ocurría eso, lo que pasaba era lo siguiente. Mientras pasaba eso, lo que era lo siguiente, los españoles ya sabían, había también ciertas peleas allá. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué hermanos eran los que estaban peleando? ¿Qué hermanos eran? Oscar y Atahualpa. Muy bien. Entonces ellos se pelearon. ¿Quién de los dos ganó? No. Ya, Atahualpa, claro. Pero al final el que gana, el que derrota a su hermano es Atahualpa. ¿Ya? Entonces cuando van a llegar los españoles, van a encontrar justamente... Claro. Ya, un ratito, van a encontrar como Inca y a Atahualpa, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, mira, ¿dónde se gesta? O sea, ¿dónde empieza la invasión de Tahuantinsuyo? Empieza en Panamá. Entonces, mira, luego que se descubrió América, los conquistadores españoles se fueron a Panamá, ¿ya? O sea, eso se convirtió así como un centro, o sea, todos los españoles que llegaban a América, primero llegaban a Panamá. Entonces, y desde allí, ¿no? Salían exploradores a los diferentes sitios, a los diferentes lugares, ¿no? A explorar, a buscar dinero, metales preciosos, ¿ya? Y es allí, como les decía, les mencioné antes, había un grupo, ya había los chismes, no, que allá en el sur hay bastante oro, metales preciosos. Entonces hubo 3 españoles que se juntaron. Uno de ellos fue Francisco Pizarro, como el jefe de la expedición. Luego Diego de Almagro, que fue el encargado de conseguir alimentos y soldados. Y digamos, y un clérigo, o sea, un cura, Hernando de Luque, él fue como el capitalista, o sea, que se encargó de proporcionar el dinero. Entonces, mira, en Panamá, ahí es donde se juntan y empiezan a tramar cómo llegar al Perú. Entonces, mira, en 1524, ¿no? Partieron de Panamá rumbo al Tahuantinsuyo. Ellos realizaron varios viajes. Recién ellos llegaron en el tercer viaje, a donde hoy conocemos como Tumbes. Ustedes saben que actualmente Tumbes es el extremo norte de nuestro país, ¿no? Ahí justo llegaron en el tercer viaje, recién llegaron a Tumbes, más o menos en enero del año de 1532. Y ahí ya sabían que el Inca Atahualpa se encontraba en Cajamarca. Entonces ellos fueron a su encuentro. Fueron a buscarlo, ¿no? Oh, ahí está el Inca, vamos a visitarlo. Vamos a ver cómo hacemos para conseguir nuestro oro, ¿no? Y en el camino, ¿qué pasó? Ellos ya empezaron a fundar ciudades. Por ejemplo, fundaron la ciudad San Miguel de Piura, que es la actual ciudad de Piura, que está en el norte, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo es que captura
al Inca Atahualpa, ¿no? Al Inca. Entonces, Profesor, ¿tenemos que copiar esto? después van a copiar. Yo les voy a hacer su resumen. Quiero que me escuchen y estén atentos. Entonces, adelante. Nosotros tienen como la cabeza inclinada en sus cámaras. Yo creo que están escribiendo. ¿Cómo? No, como algunos de mis compañeros que están en virtual, como veo que sus cabezas están inclinadas. Todavía no escriben. Ajá, todavía no escriben porque atentos a lo que les estoy explicando. Entonces, nos quedamos en que entonces ellos tratan de llegar al Perú, los españoles. Ya son los tres socios, recuerdan los tres socios, ¿cuáles son? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Soto. Ellos son los tres, se les llama también, se les conoce como los tres socios de la conquista. Entonces ellos ya sabían que había un Inca, el Inca, ¿no? Ya se encontraba en Cajamarca, ¿no? Entonces ellos van a hacer la captura al Inca Atahualpa. Entonces Francisco Pizarro envió a Hernando de Soto, él era el clérigo, ¿no? Él era curita, ¿no? Él envió a Hernando de Soto a los baños del Inca. Esa es una zona que hasta ahora existe. Cuando ustedes, los que conocen Cajamarca, pueden ir a un sitio que se llama justamente los baños del Inca, porque ahí era donde el Inca Atahualpa, ¿no?, realizaba sus baños. Por eso se le conoce como los baños del Inca, ¿ya? Entonces, Francisco Pizarro, que era el jefe de la expedición, envía a su otro socio, Hernando de Soto, para que vaya a invitarlo a que se presente ante él. Entonces, en noviembre de 1532, Atahualpa ingresó con todo su ejército a la plaza de Cajamarca. Allí se acercó el padre Valverde, quien conversó con él por intermedio de un intérprete llamado Felipío. Estén atentos a todos los personajes, porque Felipío es un intérprete. ¿Qué es un intérprete? Es una persona que traduce, ¿no? En esa época hablaban el quechua, y Felipío era un indígena que le habían hecho aprender el español, y entonces él traducía el quechua al español y el español al quechua. Entonces él era el traductor. Entonces el padre llevaba una Biblia y un crucifijo y ordenó al Inca que se convirtiese al cristianismo. Ustedes saben que en esa época los incas adoraban a la naturaleza, adoraban al sol, adoraban a la luna, ¿no? En cambio los españoles ya tenían la religión católica, la religión cristiana. Entonces ellos, el padre de frente le puso un crucifijo y una Biblia y quiso que el Inca se convirtiese al cristianismo. Como no se pusieron de acuerdo, entonces los españoles atacaron, ¿no? Los españoles atacaron. Los españoles fueron traicioneros, ¿no? Porque el Inca esperaba de que eran buenas personas los españoles, sin embargo, no. Ellos se reunieron en la plaza, así, y salieron como una emboscada, salieron los demás españoles y lograron capturar a Atahualpa, ¿no? A pesar de que la gente de Atahualpa eran mucho más, pero no tenían armas. En cambio, los españoles tenían armas de fuego, estaban mejor armados, inclusive dice que fueron atacados con perros, ¿no? Lanzas, ¿no? Armas, espadas, armas que no conocían, no sabían. Incluso no sabían de la existencia de caballos. Los caballos no había en América. Los caballos ingresan a partir de los españoles. O sea, los españoles son los que traen los caballos. Entonces,
ellos pensaban, bueno, hay varias leyendas aparte de eso, ¿no? Los incas pensaban, o sea, los indígenas de esa época, pensaban de que el caballo y las personas eran uno solo. No es que eran dos, no era un animal y una persona, sino ellos pensaban que eran uno solo. Entonces los cogieron con sorpresa, ¿no? Y entonces ellos lograron capturar al Inca Atahualpa. Entonces, mira, rebobinando la historia, tres socios de la conquista, Francisco Pizarro, Hernando de Albuquerque y Diego de Almagro, sabían la existencia de un imperio donde existía mucho oro. Ellos se juntan, se reúnen en Panamá y de ahí parten y llegan en 1532, llegan a Tumbes, que ahí pasan a Piura y finalmente se enteran que el Inca se encuentra en Cajamarca. Ahí los invita para una reunión, sin embargo, son emboscados los indígenas, los soldados del Inca Atahualpa, y son derrotados. Y Atahualpa es tomado prisionero. Entonces, hasta ahí ya estamos muriendo. O sea, la escritura incaico, hasta ahí nosotros éramos libres, éramos autóctonos, es decir, no teníamos, digamos, nadie nos sometía, ¿ya? Entonces hasta ahí ya poco a poco estamos siendo derrotados por los españoles. Entonces, cuando Atahualpa ya es prisionero, y él inteligente se da cuenta que los españoles eran codiciosos, es decir, le gustaba la plata y le gustaba el oro. ¿Dijo? Hasta donde llegue su mano, ¿no? Justamente en la foto ven ustedes ahí, y es cierto lo que dice acá Sebastián, ¿no? Hay una historia respecto a eso. Estando Atahualpa prisionero y dándose cuenta de la codicia de los españoles, le ofreció por su libertad llenar 2 habitaciones de plata y una de oro hasta la altura que alcanzara su mano. Entonces él alzó su mano, hasta acá yo te voy a llenar 2 cuartos de plata y 1 de oro, pero tú me dejas en libertad. Eso fue lo que dijo Atahualpa. Entonces, ambas partes, o sea, el Pizarro acepta, o sea, entonces Atahualpa cumplió con lo prometido. Llenó 2 cuartos de plata y 1 de oro, y dijo, ahí está, ahora déjame libre. Pero no pasó eso. O sea, los españoles no cumplieron con su palabra, o sea, con el pacto, ¿no? O sea, es como un trato que hicieron los dos. ¿Sabes qué? Yo te doy 2 cuartos llenos de plata y 1 cuarto lleno de oro y tú me dejas libre. Pero no. Él se hizo el loco, Pizarro. ¿Sabes qué? Voy a formar un tribunal y lo que dice el tribunal, aceptamos. Ya, entonces, como quien dice, se lavó las manos, dejó todo, digamos, no, que lo hagan que lo resuelva un tribunal. Entonces el tribunal, ¿qué resolvió? Le dijo, ¿sabe qué? Lo condenó por ser traidor. ¿Por qué? Porque recuerdan en el capítulo anterior, recuerdan en su capítulo anterior, él asesinó o mató a su hermano Huáscar. ¿Ya? Después, ¿por qué lo acusaron? Por ser idólatra, es decir, adorar a varios dioses, ¿no? O sea, digamos, los incas, ustedes saben, adoraban a varios dioses. Adoraban al dios Sol, adoraban a la luna, adoraban, ¿no?, a varios dioses. En cambio, los españoles solamente eran cristianos, una sola religión. Entonces, para ellos era una idolatría, ¿no? Idólatra o idolatría es cuando uno adora a ídolos, ¿no?, a objetos, cosas. ¿Ya? Entonces, por todo eso, lo sentenciaron, ¿no? Y fue condenado a la pena de la hoguera, es decir,
quemado vivo. Pero al final aceptó ser bautizado, se le puso el nombre de Juan y le cambiaron la pena a la del garrote, o sea, estrangulamiento. ¿Ya? Es así como muere Atahualpa. Entonces Atahualpa no es muerto por los propios indígenas, sino es muerto por los españoles, ¿no? Ellos no cumplieron con su palabra, ¿no? Muy inocente, Atahualpa pensó que si daba ese oro y plata, iban a dejar libre, pero no. ¿Sabes qué? Yo te voy a poner un tribunal, y el tribunal justamente lo condenó a morir, ¿no? A las finales lo matan por la pena del garrote, o sea, estrangulamiento. Ya, ese es así. Ahora veamos. Luego ahí todavía había indígenas rebeldes todavía, porque ellos no crean que ya los indígenas se quedaron tranquilos, ¿no? Sino que hubo, digamos, más rebeldía. Entonces, muerto Atahualpa, los españoles fueron hacia el Cusco, ¿no? Saben que Cusco era la capital del imperio incaico, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Entonces ellos fueron a la capital. Es como quien dice, acá todo el poder en el Perú está concentrado en Lima. Entonces ellos tenían que ir al Cusco porque ahí era donde estaban concentrados los españoles. Entonces Pizarro necesitaba un inca al que todos los indígenas le rendieran obediencia y respeto. Entonces él nombró a un nuevo inca, a Túpac Hualpa, que era el hermano de Atahualpa. Sin embargo, muere envenenado. Todos los españoles vivazos, porque fueron vivos, entonces ellos que dijeron, ya, para que no me estén haciendo rebeldías, de todas maneras van a tener su inca. Entonces él nombró como inca a otro hermano que tenía Atahualpa, que se llamaba Túpac Hualpa. Pero sin embargo, a los pocos meses muere envenenado. Entonces los españoles siempre eran atacados por los generales de Atahualpa, siempre lo atacaban. Entonces él nombra otra vez a Manco Inca, otro hermano de Atahualpa lo nombra Inca, ¿no? Se llama Manco Inca. Entonces en 1533 Pizarro va al Cusco y es bien recibido por los indígenas. Los españoles se quedaron admirados por las riquezas que ellos encontraron. Entonces ellos tomaron el Cusco, fueron saqueados todos los templos incaicos y murieron muchos indígenas. Esto ocasionó que Manco Inca, que fue prácticamente Manco Inca es, entre comillas, el último Inca que fue nombrado por los españoles. Entonces, como Manco Inca vio todo ese desbarajuste que hicieron los españoles en el Cusco, él se rebeló. Pero de igual manera, él fue asesinado en Vilcabamba en el año de 1545. Ya ves, esta es la historia. Entonces hasta ahí, fatalmente, dejamos de ser libres. Claro, Manco Inca. ¿No? Entonces, lamentablemente, a partir de ese momento, nosotros dejamos de... Manco Inca. Manco Cápac, tú estás confundiendo mucho. Manco Cápac fue el primer Manco Inca. No necesariamente, pero sí fue asesinado. No se sabe, o sea, hay una historia sobre él también. O sea, Manco Inca, los últimos Incas, mira, Túpac Hualpa, digamos, Manco Inca, fueron comprados por los españoles. Por eso que cuando ustedes ven
la relación de los incas, ellos dos no aparecen. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos por los españoles. ¿Ya? El primero de ellos, Tupac Hualpa, muere envenenado. El segundo es asesinado, ¿no? Parece que es traicionado por sus propios hombres, ¿no? Muere, ¿ya? Entonces, como repito, hasta ahí, entonces mira, cuando ya se toma el Cusco, prácticamente ya se selló, nos quedamos o dejamos de ser personas libres. Ya los españoles tomaron todo. Los españoles todo. Entonces ahí empezó ya los cambios, ya llegó lo que se llama el virreinato. A partir de ahí los incas ya no gobernaban. Entonces solamente los españoles nos conquistaron, nos sometieron. O sea, ¿qué se refiere a eso? A que prácticamente ellos es como que alguien entra en tu casa, ¿no? Y comienza a disponer de tu casa como si fuera de él. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que hicieron los españoles, ¿no? Es como entraron al Perú, saquearon todo lo que encontraron ahí y ellos pusieron sus propias normas, ¿no? Entonces entre ellos ya va a haber, ya no hay incas, sino había reyes, ya habían otro tipo de leyes. Si bien cierto, trajeron algunas mejoras, también es cierto que trajeron mucha muerte y mucha desgracia, ¿no? Para poder, digamos, someter a todos los indígenas de esa época, ellos tuvieron que matar, eliminar bastante gente, ¿no? Eso fue todo lo que pasó, ¿no? Entonces, esta es la historia de la toma del Cusco, ¿no? Todo lo que, digamos, la derrota o la toma del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un alto, son 8:44, a las 8:50 ingresamos nuevamente para que ustedes escriban el resumen de esta clase, ¿ya? 8:50 ingresan nuevamente para publicar o hacerles llegar el resumen de clase para que ustedes lo puedan escribir en sus respectivos cuadernos, ¿ya? 8:50, por favor, me ingresan. Listo.